reunidos el día de hoy con un gusto. Vamos a presentarles a ustedes a la mesa de expertos que van a hablar sobre la temática que nos preocupa, que es sobre los avances de los mexicanos migrantes en Estados Unidos en el ámbito de la política. Y para mejor caso, pues ahí está el actual contendiente, bueno, el que ayer fue contendiente a la alcaldía de Chicago, Chuy García. Y para hablar de este fenómeno que nos involucra a todos y nos afecta a todos precisamente como ciudadanos, como familiares de ciudadanos que viven en Estados Unidos, o simplemente como una parte muy pegada que somos de Estados Unidos, tanto las políticas que se ejercen allá nos repercuten, como lo que sucede aquí de la migración también afecta. Entonces es importante conocer esa trayectoria. Para eso tenemos el día de hoy aquí en Brújula, contamos con la presencia de Juventino, quien nos va a hacer el favor. Bueno, él es de la Casa Aztlán aquí en México, y tenemos a María García, que es de la Organización Binacional Migrante de la Ciudad de México, y al músico Benjamín Anaya, que es un músico que también reside aquí en Chicago, y es donde él ejerce su trabajo normalmente. Para presentar a los invitados le vamos a pedir a Juventino que nos dé un poco más de sus perfiles, y para hablar un poco la introducción. Claro, buenas tardes. Sí, ahí está. Buenas tardes, casi buenas noches. Bienvenidos, gracias por asistir. Bueno, ¿se oye? ¿Sí se escucha? Sí, se escucha. Sí, se escucha allá al fondo, los del café también. Agradecerle su asistencia a este encuentro que organiza Brújula Metropolitana. Principalmente quisiéramos darles a conocer a uno de los integrantes, activista mujer del Movimiento Binacional por la Esperanza de la Organización Binacional Migrante Aztlán, a María García Hernández, quien ha hecho un papel defendiendo los derechos de los migrantes, de las familias, de los mexicanos en el exterior, aquí en México y en Estados Unidos, en sí en Chicago. María García viene de una trayectoria bastante larga de actividad política y movimiento social. Les presento a María García Hernández, activista. Quien nos acompaña también es nuestro querido amigo y activista, músico, periodista, editor, que ha colaborado en la revista Proceso, Benjamín Anaya. Bienvenido, Benjamín. Gracias. A continuación vamos a hablar sobre el tema de la creciente actividad y el reconocimiento político de los mexicanos en Estados Unidos. Recientemente, que ayer hubo unas elecciones en el condado de Cook, correspondiente al estado de Illinois en Chicago, donde se vio por primera vez un fenómeno social donde contiende un inmigrante mexicano, de origen mexicano, Jesús García, que se va a competir por segunda vuelta en contra de Rahm Emanuel, que es el candidato puesto por Barack Obama para la alcaldía de Cook en Chicago. A continuación vamos a cederle la palabra, yendo del orden así, con María García, para que nos cuente y nos comente todo sobre estas elecciones y la participación política de los mexicanos en Estados Unidos. Buenas tardes, agradeciendo y apreciando infinitamente este espacio que nos brinda Brújula, y en especial Laura, en este espacio de tiempo real y de forma real, que ya estos espacios no se dan muy seguido, y eso lo apreciamos y lo valoramos. Muchas gracias, Laura, por conservar esos espacios que nos permiten tener un contacto directo con la gente. Para nosotros todavía estamos tristes por la derrota que sufrimos el día de ayer por 11 puntos. Chuy García, mexicano por nacimiento, ha tenido varios cargos en Estados Unidos, de los cuales los ha desempeñado muy bien, siempre viendo por el bien de la comunidad, de los paisanos.
no perdió su raíz a pesar de que emigró desde muy chico, no perdió la esencia, no perdió la raíz, no perdió la sensibilidad de nosotros los mexicanos. Lo que enfrentamos ayer fue una contienda muy desigual. Emmanuel Graham pues es el PRI allá, la maquinaria, el recurso y las artimañas. 11 puntos nada más, por 11 puntos perdimos, pero esperemos que esto no se acaba hasta que se acaba y esperemos estar mejor preparados dentro de 4 años. Y teniendo en cuenta que la comunidad de los Estados Unidos ya está un poco más sensible a este tipo de eventos. Nosotros en México estuvimos haciendo el llamado a las familias de los mexicanos en Chicago, específicamente los que vivían en la Villita y en Pilsen, para que les dijeran a sus familiares: oigan, voten por Chuy. Desde aquí empezamos a promover el voto a control remoto y fue una experiencia muy rica, cosa que nosotros en Estados Unidos lo hacíamos o lo hacemos desde hace muchos años, el voto a control remoto. Cuando nosotros estamos en Estados Unidos, llamamos a nuestras familias aquí en México y decimos: oye, creemos que el candidato fulano de tal es el bueno, vota por él. Ese es el voto inducido que nosotros tenemos como mexicanos en el exterior, que aquí no se nos ha tomado mucho en cuenta. Bueno, ahora, lo que hicimos en las elecciones pasadas fue al revés, llamar a nuestras familias en Estados Unidos para que votaran por Chuy García. Esperemos que en la próxima contienda ya tengamos un poco más de avance. Y pues, ¿qué les puedo decir de la situación de los mexicanos en el exterior? El hecho de que seguimos siendo abusados, explotados, deportados y asesinados, sí. Pero más cruel es toda la tragedia que sufren nuestros hermanos centroamericanos, porque de verdad es tan cruel el hecho de que atravesar nuestro país va en riesgo la vida. Es algo, son actos inhumanos para estos hermanos transmigrantes, que no les garantizamos el libre tránsito a lo que tienen derecho como transmigrantes, y de los cuales el Estado Nacional de la Migración se ha convertido en la migra mexicana para estos hermanos, y eso no podemos pasarlo, no podemos dejarlo pasar por alto. Ellos tienen la encomienda, cuando ustedes vean, aseguraron 38 migrantes de un grupo fulano tal, creemos que les van a dar protección. No, los agarran y los deportan, los agarran y los deportan, y eso el padre Solalinde ha hecho denuncias una tras de otra, donde los cuales son sujetos a estos tratos inhumanos, de los cuales no tenemos memoria completa de todos los abusos que sufren esos hermanos transmigrantes. Al igual que en Estados Unidos, que siguen también las deportaciones y las detenciones en las cárceles en los Estados Unidos. Recuerden que las cárceles en los Estados Unidos son negocios particulares, de los cuales no se van a deshacer de los prisioneros, porque representan un ingreso. Entonces, si son inocentes o no son inocentes, son deportables o no son deportables, el hecho que ellos continúen mayor tiempo en las cárceles, eso les da mayores ganancias para los dueños de las cárceles. Entonces, pues yo quisiera extenderme mucho, pero tenemos que compartir el tiempo con mis compañeros, con Anaya, activista, compañero de mucha lucha, y con Juventino, representante de Casas Clan, y agradecer de nueva cuenta este gran evento para nosotros, y reconocer amigos de lucha por muchos años, como mi compañero que me lo encuentro aquí, que de veras un luchador muy fuerte, muy modesto, y del cual les pido un aplauso por todo el trabajo que ha realizado. Le cedo la palabra a mi compañera y activista Benjamín María. Buenas tardes a todos, muchas gracias por tomarse el tiempo de venir a compartir lo que, bueno, para muchos de nosotros que estamos hemos estado muy involucrados como migrantes en la vida, digamos, día a día, en el día a día de la migrantía. Es mi caso, yo he vivido en varios momentos de mi vida por decisión propia, autoexiliado como artista de las oportunidades que a veces no da la propia ciudad. Sabemos que en este México que vivimos existen mafias que no dejan que los músicos mexicanos toquen música original, y donde
casi siempre se privilegia, por supuesto, la gran calidad de muchos artistas internacionales y a la vez aquí como que no. Entonces algunos de nosotros no solamente nos vamos en el sueño americano tradicional de hacer una familia o lo que sea. Yo no soy padre, no estoy casado y no creo que voy a hacerlo ya a esta altura de mi vida, gracias a Dios. No. Pero a lo que voy es que el llamado sueño americano, que es algo que alude mucho, es la retórica que hace siempre el republicanismo y los demócratas conservadores, diciendo que todos los que están ahí están viviendo un sueño americano o están en búsqueda de eso. Eso se traduce, lo sabemos muy bien, en las formas oligopólicas del trabajo que cada vez se han estado imponiendo en los países de Latinoamérica. Es decir, el trabajo, en lugar de que podamos gozar un café como el de aquí, de los compañeros que vienen de una finca y que es contrato directo, todo se pasa a partir de las corporaciones, de las franquicias transnacionales, y ese esquema es un esquema que expele gente, desgraciadamente. Recordemos el caso concreto del café, ahorita que me tomé uno, en los años 80, que cómo ayudó la famosa comisión que se hizo del café para romper la producción tradicional del mismo y provocar que mucha gente se fuera a los Estados Unidos a piscar otro tipo de cultivos. El exilio económico, que es el principal motivo por el cual la mayor parte de la gente mexicana y centroamericana y de otras latitudes, hindúes, gente asiática, gente de África, busca los Estados Unidos, es porque se vende este sueño americano. El sueño americano consiste de varias partes. Por supuesto, la vida a crédito, la vida de ir expandiendo las fortunas, sean reales o no lo sean. En el caso de los migrantes que son deportados, pues esas fortunas que duran quizá un poco, se las comen o los narcos de los pueblos, que se van apropiando de los pueblos abandonados, porque la mano de obra, los varones se van en edad productiva a los Estados Unidos y dejan solas con una narcocultura muy, muy potente a los pueblos, y por tanto pues muchos de esos beneficios a veces no llegan realmente a serlo, o por lo menos no como debieran serlo. Y la otra parte es que estando en los Estados Unidos mucha gente utiliza quizá un falso nombre o quizá el propio pero con un alias para poder tener crédito y poder crecer económicamente y enviar recursos que además, si no fuera por ellos, este país ya estaría colapsadísimo. Lo sabemos. El petróleo, por ejemplo, pues ahorita se ha debilitado notablemente la capacidad de ingreso del dinero. Realmente es la primera fuente de ingresos del país. La segunda ya es la fuerza migrante. Si los migrantes no estuviéramos, en el caso cuando nos ha tocado hacerlo a nosotros, enviando remesas a México, que desgraciadamente se traducen, perdón porque me voy por este tema, pero se traducen en que la clase política se va enriqueciendo. Ahora, la clase política en general, estoy hablando, por supuesto hay excepciones, nos lleva a pensar a muchos de nosotros de si vale o no la pena votar por algún partido. Nosotros los mexicanos ahorita estamos en esa disyuntiva. En ese marco surge la elección de Chuy García. Chuy García viene a representar lo que no hay en México, es decir, un político que no es un político nada más, que es un activista que surge entre las comunidades, que desde el principio forma parte, siendo el senador del estado de Illinois, es el primer latino que decide por cuenta propia ir a sentarse al que se llama caucus, es decir, al Consejo de los Negros. Él tiende la puerta. Sabemos que hay tensiones raciales muy fuertes entre la comunidad negra, por desgracia, y la comunidad mexicana, todo esto controlado por las mafias, por el narcopoder, y también desgraciadamente alimentado desde una manera completamente irresponsable por los medios de comunicación, que han presentado siempre a la comunidad negra en Estados Unidos como enemiga de nosotros, y viceversa. También lo vemos en los medios masivos de comunicación hispanos o latinos, cómo continuamente se agrede
a los hermanos de raza blanca, simplemente por ser de otra religión o de lo que sea. Cuando no se tiene claro el contexto en el que estamos hablando, Chuy García surge en ese contexto. Podríamos tener algunas, como decir, ¿por qué tenemos que votar? ¿No? O sea, ahorita que los mexicanos estamos con tantas dudas en el voto, les decía, retomo el hilo, Jesús Chuy García toma una bandera que es la misma que esgrimieron con anterioridad el propio César Chávez y el propio Harold Washington. Hay varias fotos, varias fotografías de las elecciones a finales de los 70s y principios de los 80s, cuando Chuy era un joven activista de la comunidad inmigrante en aquellos momentos, y toma él un papel protagónico. Primero resulta ser electo de una delegación. Chicago se divide en 50 delegaciones, no en 16, son más pequeñas pero son 50, se llaman wards, y los que las dirigen se llaman aldermen, ¿no? Bueno, él es electo como alderman, después es también electo al Senado, y es también actualmente, él es miembro del condado de Cook, es un comisionado. El condado de Cook, digamos, es la Ciudad de México, el Distrito Federal, para equipararlo un poco. Tiene, por lo tanto, una asamblea legislativa y tiene además estas comisiones políticas. Chuy García es una de ellas, es un miembro actual, y no se les obliga a renunciar, a diferencia de México, a sus cargos para poder contender por uno superior. Así que el alcalde, que le llaman incumbent, o el alcalde actual, Rahm Emanuel, pudo contender desde su propio púlpito de ser alcalde, es decir, con todos los recursos a su mano. Chuy García, en cambio, no tiene acceso a fondos, solamente unos cuantos fondos para la parte, digamos, local, y por supuesto, conociendo cómo es, pues nunca iba a usar dinero que no le corresponde. En la primera vuelta, Chuy García ni siquiera pudo juntar. En Estados Unidos se permite que en las votaciones haya gente que aporta desde afuera. En México parece que no, pero la verdad está llena de narcodinero nuestra política, ¿no? En el caso de Emanuel, él de inmediato, bueno, durante el proceso fue juntando dinero hasta llegar a una cantidad que para muchos de nosotros a lo mejor no está muy clara. $23 millones. 23 millones de dólares son más o menos así como 230 millones de pesos, 290, 300 millones de pesos más o menos. Ahora con el tipo de cambio que fluctúa no se sabe, pero juntar 300 millones de pesos para gastárselos en 3 meses, desde enero a ahora, ¿qué implica? Implica que haya también un control brutal. La familia de Rahm Emanuel, él es judío, hay mucha comunidad judía muy liberal en Chicago, muchísimos votaron por Chuy García. No es una cuestión de etnicidad, sino más bien de decisión. Pero Emanuel ha sido de estas familias muy privilegiadas después de la Guerra Mundial. Han sido los que manejan Hollywood. Uno de sus hermanos es dueño de Jam Musical, que es la organización tipo OCESA, CIE, OCESA, que controla los grandes conciertos a nivel nacional en los Estados Unidos. Es decir, el hermano de Rahm Emanuel controla los conciertos, las giras, por decirles algo, de Paul McCartney o de Madonna. Es decir, estamos hablando de que cada concierto se ganan 10, 15 millones de dólares por concierto, ¿no? O sea, estamos hablando de cantidades exorbitantes, cotizan en la bolsa que siempre está además tienen políticas también de exclusión para los jóvenes emprendedores que quieren organizar conciertos. Y bueno, todo esto lo tomo porque desde luego me interesa mucho el análisis político, pero cómo se refleja también en la presencia del arte y de los artistas, porque un poquito para ir cerrando esta primera parte de la discusión, justamente en el artículo que puse en esta semana en proceso, que lo pueden encontrar en la página 58, considero que Chuy García, su gran labor fue que en vez de que él utilice
completamente en un estilo absolutamente opuesto al de Rahm Emanuel. En lugar de que utilice los grandes recursos de Hollywood, él tiene donantes entre comillas, como Magic Johnson, por ejemplo. Pero ¿qué hace Magic Johnson en Chicago? ¿Por qué le dona $750,000 en una sola sentada a Rahm Emanuel? Porque Magic Johnson, cuando corren a los trabajadores de limpia de la ciudad de Chicago, entra a su compañía con sueldos bajísimos, como ven ahora los de Lavatapia, los de todo el mundo lavando por sueldos mínimos. Por supuesto hacen mal el trabajo, sin calidad en él, y Magic Johnson se lleva como $35,000 millones en un contrato de 10 años. Sí, pues, dona 750,000 sin ningún problema, ¿no? Lo mismo hace Michael Jordan. O sea, son figuras del espectáculo que se van sumando y que van dando. Michael Jordan también tiene ese tipo de contratos. O sea, él pone el catering de las escuelas. Rahm Emanuel, el primer acto que hace es cierra 50 escuelas públicas en los barrios pobres, los barrios que se llaman de color brown, café, o sea, prietos como nosotros, o negros, ¿no? Y lo primero que hace es quitar lo que él llamaba la corrupción dentro de las escuelas. No sé si han oído hablar ustedes cómo se ha atacado constantemente al profesorado mexicano del que yo soy parte, y se le dice que son flojos y que no hacen las cosas. Entonces el esquema cooperativa, como esta que estamos aquí, o como la que todos vivimos en una primaria, había una cooperativa donde todo el mundo compraba y al final del año se repartía un poquito de dinero para todos. Olvídenlo, entró la compañía de Michael Jordan, y Michael Jordan es propietario de uno de los 10 restaurantes más caros del mundo. Es uno de ribs, ¿cómo se llama? De costillas. Cada plato cuesta $200. Ir a comer ahí es el acto más excluyente que puedan ustedes ver, y solamente entran ahí, ya se imaginarán qué tipo de personas, ¿no? Entonces, ese es un poquito el contexto. Y claro, un poco para cerrar, lo que hace en contrasentido absolutamente, y con una perspectiva muy de clase, muy de inmigrante, muy de cariño a la comunidad, pero también lo que se le llama en inglés interfaith, tratando de cruzar. A ver, no solamente es una cuestión de católicos, ni de protestantes, ni de judíos, ni de bautistas, ni de presbiterianos, que hay, el papel de las iglesias es mucho más activo en Estados Unidos que aquí la verdad pasa la Semana Santa y algo así como que, ¿no? Además aquí sí pudimos pasar por esquemas marxistas y más o menos nos desprendemos de la necesidad de estar orando todo el día, ¿no? Pero ellos allá sí lo ven como un activismo. Incluso la propia pastoral católica de Chicago es absolutamente a favor de la reforma migratoria. Las juntas que se han hecho, en las que María participó, y también Juventino, y también los amigos de Casa Aztlán y todo, de donde sale el germen del movimiento de la reforma migratoria, es a veces en los sótanos de las propias iglesias, porque la pastoral es muy social, digamos, no es como la de aquí, regañona y mocha, ¿no? Le entra incluso a la cuestión del debate, y hay iglesias pro gay, pro aborto, etcétera. O sea, no crean que nada más está. Chicago realmente no es como Estados Unidos, no es esta versión anglo de los suburbios llenos de niños ricos y excluyentes. Es una ciudad muy interconectada. Termino con esto diciéndoles, Chuy García lo que hace entonces es, en lugar de usar esos millones de dólares, él recibe donaciones de los profesores, de algunos sindicatos, pero el pueblo le compone música, le compone hip hop. La hija de B.B. King le hace un concierto. Billy Branch, que es un gran activista, es un gran músico, él ha venido a muchos lugares, pero entre esos a la Universidad Veracruzana en Jalapa, porque tiene un programa junto con Sones de México, donde tocan juntos. Yo lo he visto tocar con Guillermo Velázquez y los Leones de la Sierra de Sixú, Sones de México y Billy Branch en la armónica. O sea, le han compuesto blues, le han compuesto jazz, hip hop, mucho hip hop, porque los chavos actualmente, ese es uno de los mecanismos que tienen más, al ser excluidos también de las escuelas, pues el hip hop es una de las muy buenas opciones que tienen. Por ahí dejamos ahorita esta primera parte. Chuy García, pues sí,
se aprovecha, más bien ha aprovechado muy bien y ha dado muy buena respuesta a este ímpetu popular que le han puesto músicos, actores y gente del pueblo, ¿no? Sí. ¿Qué les parece si en esta segunda parte, si hay alguna pregunta de este tema, si no, que pasen directamente a explicarnos un poco más el contexto político en el que se encuentran los migrantes que están apostándole a contender en los diferentes puestos y lo que eso significa para los migrantes, cuál es el papel que juegan precisamente las políticas que ellos proponen, como ya nos explicaba ahora Benjamín, todo este apoyo que ha tenido por parte de los músicos y del sector artístico y creativo de Chicago, no es en balde, sino precisamente por las políticas de inclusión y diversidad y multiculturalidad que propone Chuy, ¿no? Pero el hecho de que haya perdido, el hecho de ver los porcentajes por los que perdió, qué implica, las implicaciones y también en qué manera van a afectar al comportamiento del actual mayor, del actual alcalde, de cómo se va a modificar o no su política, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si volvemos a empezar? Pensamos que con este margen tan pequeño con que ganó, rectifique sus políticas de recorte a las escuelas y a los programas de ayuda y asistencia social. Pensamos, ojalá y lo haga. Yo lo dudo, pero la ventaja que ocurre en esas elecciones es que la comunidad ya está más consciente de qué es lo que quiere y a dónde va. Todavía nos falta mucho, los mexicanos, para hacer valer nuestro voto, que es una de las cosas que nosotros hemos luchado porque se le dé el valor justo. Los que estamos en Estados Unidos y que podemos votar, dar nuestro voto, un voto razonado. Pero lo que pasa es que muchos ni lo dan con razón ni sin razón, no dan nada, no votan porque no tienen conciencia de que es un arma que pueden usar, les da miedo. Yo lo he visto. ¿Por qué no votas? No, por 20,000 excusas, pero concluimos en que no votan por miedo. Entonces, una de las principales tareas que tenemos es hacerlos salir a votar por quien ellos decidan de acuerdo a sus conveniencias en la comunidad. Aquí con esta reelección de Emanuel, para nosotros no vemos mucho avance realmente. ¿Por qué? Pues es una secuencia lógica de intereses, como decía Benjamín, de los cuales ellos ya están comprometidos. Como decía en la primera ronda, ahí es el PRI, con toda la maquinaria, todo el recurso y todas las artimañas. Hablamos de corrupción, asignación de contratos, entre ellos hablaba yo de los de las cárceles, entre otras. Entonces, romper con ese monopolio, no lo creo, pero bueno, nosotros tenemos el arma para hacerlo, y es la conciencia que nosotros haremos, el llamado de esa gente que tome conciencia que tiene un arma para poder cambiar todas estas cosas, porque no es posible que todavía sigamos viviendo estos abusos. La reforma migratoria, ¿cómo está? Que sí, que no, que ya, que poco, que siempre sí, que siempre no, etcétera. Pero no hay ningún avance. Aunque se diese la reforma migratoria, recordemos que es la reforma migratoria, 10 años para una residencia y 13 años con una ciudadanía. Y si la logramos, la hicimos. Y si no, perdimos 10 años de nuestra vida o 13 años perfectamente ubicados y haciendo unos gastos increíbles. Esa es la reforma migratoria. No olvidemos que vamos en pos de algo que nos va a servir mucho. Es un avance, sí, pero no es como nos la están haciendo creer. Ya se nos olvida todos los requisitos que debemos de cumplir para poder llegar a aplicar para una residencia. 10 años, un costo, una serie de requisitos, de pruebas, etcétera, etcétera. Si la logramos, qué bueno, si no, otros 10 años perdidos. Y eso siempre y cuando se logre la reforma migratoria y siempre y cuando se respete lo que está establecido. Nadie nos garantiza nada de eso. Entonces, para nosotros es una forma de sometimiento, y más que de sometimiento, de ubicación. ¿Dónde estamos y cuántos somos?
y de acuerdo a las políticas de su tiempo, hacer las redadas como se hacen de manera sistemática. Cuando habemos mucha gente indocumentada, vienen las redadas, pero así con redes grandotas. Cuando la economía está más fluida y que hay trabajo, cesan un poco, pero eso todo lo manejan de acuerdo a los intereses económicos. Y nosotros debemos estar preparados para todo eso, ya no dejarnos avasallar de esa forma, que reconozcan, como decimos en este y en otros foros, reconozcan nuestra fuerza de trabajo, una fuerza de trabajo que es insuperable incluso por los blancos. Nosotros trabajamos más y cobramos menos. Y los indocumentados no se diga, estamos hablando de los documentados. Los indocumentados son más fáciles de explotar, de discriminar, son sujetos de xenofobia, etcétera. Son sujetos de todos los abusos que se puedan cometer allá en los Estados Unidos. ¿Y qué pasa con este grupo específicamente de los indocumentados? Cuando empezaron las redadas, fue pues hace 6 años más o menos, los primeros que empezaron a protestar por esas redadas fueron los rancheros y los bancos. Los rancheros, ¿por qué iban a protestar con esas redadas? Porque se les estaban llevando sus esclavos, que los pagaban a bajo precio, sin ningún beneficio, y tenían que contratar gente documentada con beneficios y con sueldo mínimo. Ahí fueron los primeros que empezaron a protestar con las redadas. Imagínense usted qué incongruencia para estos sistemas de exclusión de estos derechos de los mexicanos en el exterior, los rancheros. Y los bancos también, porque ya no tenían tanto ingreso para sus arcas. Otra de las cosas que nosotros también hemos luchado mucho, que se nos reconozca en los Estados Unidos nuestra fuerza de trabajo, porque si nosotros Estados Unidos no sería lo que es, y como hablaba el compañero Benjamín, y difiere un poco de él respecto al petróleo. Lo que enviamos de remesa nosotros, año con año, en promedio, de $23,000 a $25,000 por año. Voy con lo del petróleo, dice que somos la segunda entrada de divisa al país. Guardando las proporciones, ¿cuánto se invierte en petróleo? ¿Cuánto invierten en nosotros? Año con año. Otra contribución de los migrantes. Nosotros cuando estamos en los Estados Unidos, ¿qué mandamos? Dólares. ¿Sí? ¿Y qué cobramos en México? ¿Dónde diablos se van todos esos millones de dólares? ¿Dónde está ese papel blanco? Otra contribución de nosotros como migrantes. Y me da mucho gusto estar aquí platicando con ustedes, porque yo no soy catedrática, no soy académica, soy migrante, y hablo de lo que vivimos y de lo que sufrimos en los Estados Unidos. Y volviendo a agradecer este espacio de contacto directo con ustedes en tiempo real. Muchas gracias. Uno de los temas fundamentales, yo creo que tenerlo muy claro, es que, bueno, el mecanismo de exclusión social que está día con día machacando ha creado una sensación, creo, demasiado profunda en la desconfianza de la gente para escoger a alguien por quien votar. Esa es una primera parte. Creo que esa es más o menos una cuestión común en muchos de los países en los que vemos que están justamente siendo violados los derechos, o bien traicionadas las expectativas de aquellos por quienes se vota hacia los votantes, ¿no? Ese es un primer tema que quiero poner aquí. El otro es, en realidad yo no me siento muy pesimista ni triste tampoco ok, Rahm Emanuel va a ser alcalde por otros 4 años más, ok, pero él sabe y debe saberlo, y más le vale que lo considere, que solo ganó en una ciudad que realmente, si atendemos a lo que es su dimensión, la población flotante que llega diariamente de los suburbios de otras ciudades, etcétera, es una ciudad en donde más o menos se conviven al día 8 o 9 millones de personas, nada más en la ciudad de Chicago. No hablemos de Evanston, de Skokie, Arlington Heights, West Chicago, que son Aurora, ciudades pegadas. No.
solamente el puro Chicago, estamos hablando de unos 9, 10 millones de personas y me estoy viendo corto. Ok, el padrón electoral es ridículo, es solamente 1.441.000 votantes. Y, no, pero tiene una razón, habemos cerca de 2,5 millones de mexicanos en Chicago, de los cuales el 70% más o menos no tiene papeles para votar. Es decir, la edad, vamos a pensarlo, estoy manejando unos números. Rahm Emanuel ganó con 318,000 votos, Chuy García 250,000, es decir, 67,000 votos abajo. Pero la popularidad de Chuy, que se vio notablemente en la afluencia y en lo grueso de su votación en los barrios hispanos, es amplísima, porque entonces eso significa que aunque él solo se haya quedado con el 44.3% de la votación y Rahm Emanuel con el 55.7%, esto quiere decir que no solo Chuy García tiene esos 250,000, sino que seguramente tiene por lo menos otro millón más o 2 millones más de personas en edad de votar que no pueden votar y quisieran votar, que son los mexicanos que no hemos sido aún beneficiados o reconocidos por la lucha en una reforma migratoria, ¿no? Entonces mi postura el día de hoy, y así se los mandé a todos los compañeros de allá, a los que estuvieron en su comité de campaña con Chuy García, es que en realidad hay que sentirse muy optimistas. Si nada más porque el voto de los negros fue muy dividido, es decir, por un lado el ala liberal, todos los liberales que representa Jesse Jackson ha marchado en todas las marchas que yo recuerdo por la reforma migratoria. El reverendo Jesse Jackson fue candidato a la presidencia en la época de Clinton y es una persona que tiene un enorme arraigo, pero en el ala liberal negra. Hay, sin embargo, derechas dentro de los negros. Están todos estos predicadores de fin de semana, para de sufrir, pero en inglés, ¿no? You know what I mean? Sí. Estos otros que tienen consultorios de almas esclavas, sí, y que a eso se dedican, no a ofrecer lo que les estaba yo comentando, esta versión liberal imagínense, la propia Iglesia Católica congrega a los gays, van lesbianas a casarse, digo, simbólicamente lo hacen porque que no se puede, pero yo he estado presente en muchas, no solamente en las que están en la zona hispana, sino en iglesias. Creo, me meto ahí como tocan los músicos, ¿no? A ver, estos son jazzistas, estos tienen un coro de gospel, aquellos se mueven y tal. Es muy musical la ciudad de Chicago, entonces no, hasta los domingos puede estar oyendo concertazos de música de Händel o de Corelli a expensas de un coro negro, a todo dar en una iglesia bautista, ¿no? Entonces se ve que desde luego todos estos compradores de almas, todas estas iglesias nuevas que son decenas de miles, le dieron su respaldo a Rahm Emanuel. Les quiero contar que esto tiene un parangón y un paralelismo con lo que ocurrió en los años 70 y 80 con la exfoliación del liberalismo de la Iglesia Católica, que tenía su teología de la liberación en Chiapas. De repente, al darse cuenta de eso, el Instituto Lingüístico de Verano comienza a emplear gente y de todas estas iglesias bautistas, los testigos de Jehová, mormones radicales, los presbiterianos y no sé qué tantas cosas, y había registradas para 1985 150 iglesias en Chiapas, 150 iglesias, dividiendo y prometiendo, en lugar de que seas el consejo de ancianos cuando seas anciano, no, tú que tienes 13 años ya puedes ser predicador y puedes tener ahí a tus séquitos. Esta irrupción de lo social, está mala onda con la gente de Iztapalapa, pero si alguien ha estado presente, por ejemplo, en Cuautepec, Barrio Alto, ¿no? O sea, de repente que se pierde uno ahí un domingo buscando un pulquito y pum, de repente apareces en Cuautepec, Barrio Alto, y pues así es más o menos la violencia barrial
en algunas zonas, en Soundland, en Northland, en algunos puntos de la ciudad, y en esa, curiosamente, Rahm Emanuel ganó. Rahm Emanuel, que no ha hecho realmente nada, al contrario. Chuy García, durante varias de sus mociones en las dinámicas de debate que hubo en televisión, le recalcó: ha habido más de 10,000 tiroteos en Chicago entre pandillas rivales de jóvenes en 4 años. Imagínense 10,000 tiroteos. Pues ya se parece un poco a México, ¿no? Ya empieza a tomar forma de una violencia que no es gratuita. El libro de Sergio González Rodríguez, Campo de Guerra, que acaba de ganar un premio, está en ediciones Anagrama. Sergio González Rodríguez documenta cómo es la actividad concreta de los cárteles de la droga, concretamente el cártel Sinaloa, en la ciudad de Chicago, y que hay conexiones con este doble juego que tiene siempre la DEA y la CIA, de tener, detienen a alguien, pero ya mejor que sea mi testigo protegido, ¿no? Y ese testigo protegido dice que balconea, pero en realidad lo que hace es financia y permite que haya financiamiento de acciones encubiertas, como lo que ahora Peña Nieto quiere hacer, de que ya también vengan armados los agentes de la DEA y de la CIA. Eso tiene que ver mucho con Chicago, una ciudad de donde fue Al Capone. Y no es que traigamos sombrero, pues le pasamos a nuestro querido amigo Florentino el micrófono. Si gustan hacer alguna pregunta para intercalar, luego abordamos. Ayer en el periódico El Sur me llamaron de Iguala, que habían llamado y que no querían salir a votar, pero a raíz del voto a control remoto votaron los de Iguala, los de Teloluapan y los de Tasco y Pilcaya y Tonatico. Y en Tonatico el candidato migrante Juan de la Cruz, que va por Morena Izquierda Verde, también llamó a votar a Waukegan y a Chicago. En Waukegan hay 3,000 tonatiquenses. Hoy me decía Jorge Mújica que la afluencia de votos fue mayor en 18 distritos donde se votó también por los concejales en segunda vuelta. Y bueno, que metieron $23 millones a la campaña de Manuel, reveló el New York Times un tal señor Judas Grassit, y parece que es de inmobiliaria, y que Chuy a lo mucho $6 millones que debe a Naú, y eso por los sindicatos que tienen cuotas y lana, y entonces la disparidad total, o sea que es un éxito que haya conseguido 45%, ¿no? Totalmente, sí, claro, estamos de acuerdo que eso es de... Pásale el micrófono. Es un éxito. El primer mexicano nacido en Durango es un éxito. Mexicano por nacimiento, mexicano, eso es lo que decía yo a un principio, mexicano por nacimiento que no perdió sus raíces, y es un gran logro que por 11 puntos hayamos perdido, y crear la conciencia de esos que votaron a favor, que no ganamos, pero que tuvimos la conciencia de votar por Chuy García. En otro orden de ideas, quisiera yo pedirles... En paz descansen esos hermanos que murieron en esa travesía. Gracias. Sí, me gustaría un poquito platicarles más de Chuy García. Ya conocemos nosotros quizá lamentablemente por la importación de una cultura caciquil que se combinó también con la mexicana, y que muchos dan por hecho que aquel que se vaya a hacer los dólares va a llegar regresando siendo el rey del tomate, el rey del aguacate, el rey de todo, ¿no? O el zar de
de los automóviles, o el que vende más automóviles usados, es decir, ese sueño americano, que es un sueño capitalista, fundamentalmente, es una cultura de apropiación de una serie de valores, donde lo que tienes que hacer para demostrar que tú sí puedes y que sí se puede, solamente es tener la chequera grande y quizá erradicarte de lo que implica tener esa chequera grande, ¿no? Es decir, a lo mejor tienes a tus hermanos paisanos ahí sometidos a calores extremos en las fincas de Miami para agarrar la fresa, a 45 grados en las fincas de Phoenix para piscar naranja, ¿no? Y no te importa mucho dónde vivan, en qué tipo de tendajón, sin aire acondicionado algunas veces, o en el caso de las ciudades tan frías como Chicago, a veces no tienen, les juro que a veces no tienen calefacción, con fríos que son algo verdaderamente inhumano. Y bueno, conociendo esa realidad, siendo sensible a ella, creo que fue muy importante en mi vida como artista conocer a Chuy García. ¿Cómo lo conocí? Pues en la calle, conversando con la gente. Justamente yo ya sabía algo de él, porque uno se va enterando de la gente que hace con seriedad un activismo pro inmigrante. Es decir, no todo el mundo logra ha tenido la seriedad y la humildad de un César Chávez. No todo el mundo ha tenido un tipo de trabajo desde abajo, como lo han hecho en Casastlán Carlos Arango, Jorge Mújica, que ya mencionaba, y otros más que son miembros de la comunidad en Chicago en concreto. Pepe Jacks, que bueno, también ha aportado. Hay mucha gente, pero a lo que quiero centrar es, Chuy no solo representa, no representa al tipo de migrante que llega a crear un sueño americano excluyente en sí mismo, a llenarse de oro, a llenarse de camionetota, en la lanchota y las trocas, y vamos a gastarnos en refrigeradores de chelas todos los fines de semana, ¿no? Él ha apostado por un entendimiento multicultural, algo muy importante, y lo digo como mexicano moreno. También ha apostado por un entendimiento étnico. Esto es muy importante. A veces los mexicanos solemos ser crueles con mucha gente, porque son los gringos, ¿no? Y el pueblo norteamericano, el pueblo, digamos, que viene de centroeuropeo, inmigrante centroeuropeo, de la Bohemia, es decir, de Rumania, de Hungría, de Checoslovaquia, o la República Checa y Eslovaca, Alemania, Suecia, etcétera, pues ellos pues también se fueron excluidos de sus países en su momento, o sus antecesores. Claro, en la época del Gold Rush, algunos de ellos que se hicieron racistas, pues se aprovecharon de la mano de obra negra y fueron quebrando indios por todos los lugares, hasta que llegó el armisticio con la gran nación india y se lograron, incluso apenas están pacificando algunas regiones de Estados Unidos que todavía estaban declaradas en guerra, como concretamente la zona sur de Texas, con los Chiricahua y los Mezcalero Apache, que acaban de dar apenas su anuencia, pero en protesta, porque sus territorios son zonas donde muchas gracias, son zonas de basureros tóxicos de todas esas armas de guerra que se prueban en Fort Bliss, por ejemplo, y son zonas, digamos, muy devastadas. Ustedes van a ver esas cuando tengan oportunidad de ir, y no se diferencian en nada de una ciudad perdida. A veces esas tribus que no negociaron están muy empobrecidas, pero con mucha dignidad. Entonces Chuy tiene todas estas digamos, elementos, componentes en su perfil ideológico, que yo creo que es muy único. No creo que solamente sea un repetidor de las ideas de César Chávez, porque él no fue criado, digamos, en la pizca y en el campo. Él tiene un perfil más urbano. Tiene también la aportación, digamos, de las figuras negras como Martin Luther King, e incluso más radicales dentro del propio Chicago, como Malcolm X,
De hecho, en la zona donde está el Malcolm X College, en todo alrededor, ese distrito votó por Chuy García, por ejemplo, ¿no? Chuy ha creado en torno a él un equipo de trabajo que, como le llama él, interfaith e interétnico y con varias distintas profesiones de fe. No necesitan ser ni católicos ni de ningún, no importa de cuál sean, el chiste es que la gente logre convivir. Ahora, en los Estados Unidos todos casi tenemos un familiar y en este momento lo estamos extrañando, ¿sí o no? Entonces, ese componente que tú dijiste, María, muy bien, no olvidó, habla perfecto español, norteñito de Durango, ¿no? Ahí medio te lo cabrea tantito, ¿no? Pero habla español y no te anda, como muchas veces los chilangos solemos condenar a nuestros hermanos migrantes y decirles, ay, si ya se cree pocho, ¿no? Ya no puede hablar. No, habla un español muy, digamos, el español de un mexicano. Y aparte, un inglés perfecto, pero además un inglés oratorial, que bien... pienso yo que en este momento, después de esta exitosa campaña, el propio Barack Obama va a prestar mucha atención a este posible sucesor. Chuy no ganó la elección entre votantes, como ya analizamos en números, pero lo que sí creo que ganó, y eso lo podemos ver si revisamos cómo fue la votación en algunos distritos que no son hispanos, por ejemplo, afrodescendientes, no, y blancos. Por ejemplo, Wicker Park, que es uno de los enclaves tipo Roma con Dechi, ¿no? O sea, hay bares, hay clubes de jazz, de rock, tiendas de música de rock, lugares donde se venden patinetas, es una cultura muy pop. Ahí ganó Chuy García por 68% de la votación, es decir, atrajo con su mostacho, con su gran bigotote, el bigotón le dicen, de hecho, incluso Cruz Tribal grabó una canción que se llama Bigotón si se puede, ¿no? Medio Spanglish, medio todo eso. En Wicker Park ganó en Logan Square. Logan Square también es un lugar parecido, un poco más tipo Narvarte, tipo más, no tan trendy, no tan lleno de cosas para los jóvenes, pero donde mayoritariamente la población es estudiantes de algunas de las 46 universidades que hay en Chicago. En la pura ciudad de Chicago hay 46 colleges, city colleges, es decir, los colleges son las universidades que no tienen maestrías y doctorados, algunas sí las tienen, pero muy pocos. Las universidades que todas tienen maestrías y doctorados, y los centros de estudios avanzados. Entre ellas hay 4 universidades que están en las 100 mejores del mundo: la Universidad de Chicago, Northwestern, la Universidad de Illinois en Chicago y la Universidad de DePaul. Si vemos esa estadística, los jóvenes están viendo hacia un latino, a pesar, y esa es una reflexión que hay que hacernos, de que los latinos solemos no ser confiables, solemos no llegar a tiempo, solemos no llegar, solemos no terminar las cosas, no planearlas, ahí se va, sale, no, para mañana y ahí nos vemos. No, ellos, a pesar de esas, digamos, tics en contra de lo que es la cultura latina, votaron por un latino, lo hicieron suyo. En Chicago, si ustedes revisan las redes sociales en estos días, o la mía por lo menos, pues yo puse de todo, galletitas, los cafés, los capuchinos, pues se los hacían con bigotes, el pan más vendido en toda la 18, donde hay 18 panaderías, por cierto, en la 18, bueno, en Pilsen pues, todos vendieron bigotes. Los cuernos tenían forma de bigote con chocolate, es decir, el bigote se convirtió, imagínense lo que implica el bigote para el movimiento de las lesbianas, es una súper afirmación. Las lesbianas armaron una página, Women en favor de Chuy García, ¿no? Mujeres a favor de Chuy García, todas con bigotes, es decir, creó alrededor de él, más allá de ser simplemente con sus actos políticos, logró convertirse en un ícono, que es lo que yo planteo en el artículo, y atraer la atención de mucha gente, y por fortuna eso habla de que hay ya un ambiente propicio, por lo menos en Chicago, a muy alto nivel, con muy poco dinero, combatiendo contra la maquinaria demócrata fuerte y además contra la republicana,
porque los republicanos, los multimillonarios del downtown de Chicago, los que tienen ahí los contratotes, ¿para qué les cuento de los super rascacielos? ¿Quiénes son los dueños, no? O sea, hasta Carlos Slim es dueño de uno, ¿no? De la Willis Tower, ¿no? En fin, todos esos dueños de rascacielos, dueños de los aeropuertos, dueños de la Boeing, por ejemplo, la Boeing, que es donde atraparon a Elvira Arellano. Este tipo de empresas, pues esos son de puros millones. ¿Qué es lo que mucha gente se sorprende? De que Chuy García no ganó, ganó muchísimo, avanzó de un modo tremendo, planteándonos que el tipo de elección contra de segunda vuelta en la cual estuvo inmiscuido no fue una vuelta tradicional, es decir, no fue un alcalde buena onda contra un cuate que pues es también, digamos, caucásico o güero, ¿no? No, fue contra un latino, el primero que se le pone, bueno, el segundo, porque Miguel del Valle ya se le había opuesto en la elección anterior y también ganó muy buenos votos Miguel del Valle, pero vamos, no había pasado una circunstancia tan clara de identidad, y lo cual quiere decir, para que nos sintamos contentos todos, yo creo que es momento ya de decirlo, esto quiere decir que los mexicanos, que a veces decimos sí se puede, pues realmente sí podríamos, sí se puede, y hay que seguir luchando por la reforma migratoria para que ese 1,5 millones más de votantes que no lo pudo hacer sean la fuerza de Chuy y de Chicago y de nuestros compañeros migrantes. Él quería... Claro, nada más les voy a adelantar un poco. Muy bien lo que se ha venido recalcando. El proceso electoral que se vivió en Chicago se puede definir como un fenómeno político, social, donde aquí el emblema de Jesús García Chuy conglomeró para conformar una identidad entre las comunidades hispana y de color, visto que se considera una fortaleza, ya que este fenómeno, no me gustaría decirlo fenómeno, pero sí es un proceso que sienta base político-social para que las comunidades se estructuren, se movilicen, pero sobre todo operen dentro del marco de un proceso electoral, en este caso para elegir alcalde. Vemos que las condiciones pues no eran las mismas, visto que Rahm Emanuel venía a reelegirse, ¿no? Entonces tenía todo el poder y el aparato del Estado, todos los millones, pero sobre todo tenía la venia de Barack Obama. Sabemos de que detrás de Rahm Emanuel había muchísimos millones de dólares apoyando, más los donativos que se estaba dando en contra de Chuy García, que por azares, y lo quiero decir, no quisiera decirlo que son azares del destino, por algo llegó ahí, porque sus 40 años de activismo social y de contacto con la comunidad dio a pie a que él fuera el candidato que identificara las demandas de los hispanos, pero sobre todo plurietnia, ¿no? Multicultural, donde no importaba el color, no importaba la religión, sino lo que aquí veían en Chuy García, fuera de su empatía, de su emblemática que tenía de bigote, de su tono, de su bilingüe, era una alternativa a todas las políticas públicas que se han venido manejando en Chicago, erróneas, malas decisiones por parte de Rahm Emanuel, donde ha venido recortando presupuesto tanto para escuelas, tanto para hospitales, para programas de asistencia social. En años anteriores, inclusive en Casas Clark, se vio afectada porque lo que se conoce allá como el Kid After School, que es como después de que los niños van a clases, pueden ir a un centro comunitario a hacer actividades de esparcimiento. Le recortaron presupuesto y por eso no nada más ese centro comunitario sino otros se vieron obligados a cerrar esos espacios para recreación de los niños. Escuelas, ni se digan, se cerraron 50 escuelas de un trancazo. ¿Por qué? Porque recortaron presupuesto. Entonces la comunidad se siente resentida, se siente indignada, y por eso el candidato o el Chuy García fue propicio para que se diera
este contrapunte que dio hasta la segunda vuelta, y pues la diferencia de 10 puntos porcentuales, que es 1,5 millones de votantes, pues es una gran ganancia que se ha venido dando, porque se dio la capacidad, se dio la oportunidad de que la comunidad puede tener una estrategia siempre y cuando esté bien organizada, como en este caso lo hicieron. Haberle hecho mella al candidato de Barack Obama es un gran logro. ¿Para qué? Para que Barack Obama voltee a ver cómo está actuando dentro de la reforma migratoria, y para que vea que lo que se conoce como el boom latino, que el boom latino viene siendo la creciente tasa de natalidad de latinos que tienen un apego a las raíces de sus padres, puedan ser un motivo crucial, como lo fue para que Barack Obama fuera reelecto, que gracias al voto latino fue reelecto. Pues de esa misma forma el voto latino puede revertir una contienda, que pueda haber una disputa entre los republicanos y los demócratas. Por otra parte, quisiera nada más comentar, para cerrar un poquito todo lo que se ha venido hablando, que en el contexto electoral se da una forma de cómo se puede ejercer un voto a distancia por medio de las familias que se quedan aquí en México y las familias que están en Chicago, como bien lo mencionó María, de que las familias aquí hacen contacto con sus familiares en Chicago y le dicen: ¿sabes qué? Nosotros consideramos, porque vemos las noticias, porque aquí se estuvo viendo las noticias, todo este proceso donde Chuy venía siendo ícono de las demandas de los inmigrantes mexicanos allá, que votaran por esa opción. Entonces nosotros nos encargamos, tanto Benjamín como artista, como editor, por parte de sus artículos, como María como activista, manejar también las redes sociales, por teléfono, vía internet, de decirle a nuestros familiares que votaran por esa opción, porque la consideramos mejor, no nada más para su beneficio, porque también es para nuestro beneficio, ¿no? Eso se puede ver reflejado con antelación, pues como recientemente se aprobó en la reforma política electoral en la Cámara de Diputados, de que se amplía la gama de posibilidades de cómo un mexicano que reside fuera de su país puede elegir no nada más para presidente, sino para gobernar su estado. Entonces eso como que es un movimiento de causa y efecto. Los mexicanos ya pueden votar fuera de su país de diferentes formas: vía postal, vía presencial o vía electrónica. Pero también los mexicanos que se quedan aquí, que los familiares que tienen allá, sin que se malinterpreta que se está vulnerando la soberanía del proceso electoral democrático de Estados Unidos, nosotros podemos decirle a nuestros familiares: ¿sabes qué? Puedes votar por este candidato. ¿Por qué? Porque sea hispano o no sea hispano, bueno, puede presentar mejores condiciones y la mejor opción. Por otra parte, podemos ver de que la reforma migratoria pues es un acondicionamiento brutal, porque pues nada más en esta acción ejecutiva que hace Barack Obama, pues contempla 4 o 5 millones, que no es en total de todas las personas que no cuentan con papeles, visto que la estrategia de Estados Unidos o del Estado es decir: ¿sabes qué? Si tú quieres tener derechos, es más, no te doy derechos, pero sí puedes tener obligaciones. Tú me pagas taxes, tú me pagas impuestos, pero no te reconozco tus derechos. No te reconozco tus derechos humanos, que es el derecho a la identidad, el derecho a tener papeles, el derecho a tener una vida digna, el derecho a tener a un trabajo que te pueda remunerar, porque al fin y al cabo la fuerza laboral latina que está en Estados Unidos hace que la economía de ese país sea lo que sea, y hay trabajos que no quieren hacer otros, por decirlo así, otros estadounidenses, porque no los ven dignos, y sin embargo los mexicanos nosotros nunca vemos eso, sino vemos cómo sacar el resultado, y pues sin eso no es considerado digno que un mexicano sacrifice, se vaya, envíe remesas, que al fin y al cabo las remesas es dinero que no genera el Estado, como lo había dicho María, ¿no? Pues, ¿qué diferencia hay con el petróleo? Bueno, el petróleo se le invierte, ¿no? Porque el petróleo pues, está abajo de nuestra tierra, y de acuerdo al Estado, pues el territorio contempla el subsuelo, y esos son derechos del Estado y son derechos de los mexicanos. Bueno, los mexicanos pues, aparentemente son héroes que expulsan, no nada más por razones económicas. Ya vemos de que ahora se acentúa la violencia, el exilio político, inclusive como razones de que se salgan del país, y ya no se va sobre si
un enfoque sobre una persona de que sea agricultor, de que no tenga una profesión, sino ya nos estamos yendo de jóvenes estudiantes universitarios que se van a Estados Unidos a buscar mejores condiciones, a estudiar, a trabajar, porque aquí no se les puede otorgar. Entonces se va ampliando las circunstancias, las casuísticas, porque los mexicanos se van o vamos a migrar allá, y por esa parte quisiera hacer un cierre de todo esto para terminar con una participación y agradecerles a ustedes su compañía y su atención, de que a todos aquellos que tengan familiares en Estados Unidos, es importante mantener contacto con ellos y estar al tanto de todo lo que se vaya a dar en la reforma migratoria, visto de que puede haber sorpresas. Barack Obama salió y dijo, bueno, pues aquí está la acción ejecutiva, porque aquí ya me frenaron, ¿no? Pero la respuesta de los republicanos es de que no, pues sabes que por medio de la corte pues vamos a hacer como un acto de inconstitucionalidad para frenar eso. Entonces sería muy importante que estuviéramos al tanto de eso y ver qué le podemos apoyar. Sí. Perdón. Perdón. A ver, chicos, a ver, Primero me ignoraron, luego tomaron por hacer una palabra. Si quieren empezamos la serie de preguntas. Sí, por favor, ya en orden, ¿no? Para terminar. Quisiera preguntarles sobre si hay otros grupos indígenas como los chiricahuas y mezcaleros que están en esas condiciones como las que mencionó. Que en el caso de los Kickapoo, por ejemplo, que son mexicanos y estadounidenses, y hacen una peregrinación, un viaje ceremonial, en fin, cómo se relacionan con el poder en estas circunstancias, cómo se relacionan particularmente con candidatos como Chuy García. Y quisiera saber si podían abundar sobre la forma, como un poquito más detallada, cómo operan estas huestes de Manuel. Aquí tenemos mucha claridad de cómo hacen. Un poquito más alto, porque se Tenemos muy claro cómo operan los políticos corruptos aquí, y quisiera saber cómo operan allá. Y finalmente, soy de Iztapalapa. Me gustaría, yo sé que lo dijiste de manera amable, pero realmente en Iztapalapa hay gente muy trabajadora, muy positiva, en fin. Tuve la oportunidad de trabajar en Iztapalapa en cultura, y tuvimos la oportunidad de traer a Billy Branch cuando estuvo Clara Brugada como delegada. Estuvo también la cantante, no sé si se pronuncia así, Peaches Stanton, y bueno, el armonicista, el blusero Branch, que también es un activista muy importante, que hace una labor extraordinaria en las escuelas públicas de Estados Unidos. Bueno, finalmente me gustaría que dijeras el título de Sergio González Rodríguez, el libro de Sergio González Rodríguez, por favor. ¿Quieren contestar una a una o pasamos? ¿Sí? Pero te paso una vez. Ok, una. Nada más rápido No, contesta bien, contesta. Algo que es, bueno, a los que nos han dolido los pies en los desiertos de Arizona, sí nos consta como hay tres naciones indígenas: los Cucapá, los Kickapoo y los Yaqui, y ellos tienen sus reservaciones, y concretamente Cucapá y Kickapoo en la zona de San Luis Río Colorado, entre San Luis Río Colorado y Mexicali, tienen zonas francas de paso de inmigrantes, a donde llegan las iglesias liberales, los grupos pro inmigrantes, a dejar agua. En las reservaciones indias cercanas a Bisbee, Arizona, por ejemplo, hay un grupo que se llama Calexico, no sé si lo conocen, el grupo Calexico, que funda el mariachi con la música indie, de rock alternativo, y ellos compraron un super rancho totototote por donde pasan muchos migrantes, lo ponen con agua, ahí están los activistas. Es decir, la verdad es que las tribus de estas naciones indígenas, así se llaman, así se hacen llamar,
son binacionales, tienen familia de uno y de otro lado, y la verdad es que en ellos no reconocen y se superoponen a que haya la construcción del muro. Han sido muy pro y la verdad mucha gente puede dar testimonio de cómo, no por Nogales, no por San Luis Río Colorado, no por Mexicali, es decir, no por las fronteras controladas por el narco, que son las que hacen tráfico de seres humanos, sino aquellos que logran entrar por las zonas más o menos francas, que son las más alejadas, con menos ríos, con menos recursos que les dejaron, la verdad, los regímenes racistas del sur de Estados Unidos después de la quimera del oro, pero en esos lugares sí se puede pasar, y estas tribus sí han tenido un papel muy importante en muchos lugares. En Arizona, donde yo viví y donde tengo familia, mi familia inmigrante está en Arizona, ahí concretamente lo que se llaman los powwow son reuniones donde son reuniones de celebración tribal, se juntan de todas las naciones, de todos los colores, de todos los credos, a hacer música conjunta en favor de la integración. Y entonces en estos powwow me tocó ver cómo sí los nativoamericanos, algunos incluso los Pima fueron una nación, bueno, era México o eran parte de México, pero los Pima no se integraron nunca con los españoles. Los Yaqui fueron sometidos por los españoles, entonces llevados de esclavos en los territorios Pimas. Esas dos tribus estaban en guerra por siglos, o sea, por mucho tiempo. Igual que los Apache con los Navajo, por ejemplo, ¿no? Que además es una muy pequeña franja que divide una nación de otra. Hay 4 naciones Apache, ¿no? Entonces, bueno, en concreto, toda esta situación, por fortuna, hay varios libros publicados ya. La Universidad Estatal de Arizona State University, tiene una serie. En la misma Colegio de Artes Liberales están los de Native American Studies y también los Chicano Studies y los Mexican American. O sea, se conviven, hacen mucha interacción, y yo creo que es una de las más fructíferas relaciones y más poco exploradas y conocidas por los mexicanos, ¿no? Eso es una cosa. Sergio González Rodríguez, un libro se llama Campo de Guerra, editorial Anagrama, premio 2014 de ensayo, Anagrama. Sergio González Rodríguez, que es columnista en Reforma. Y luego había otro dato más que preguntaste. Sí, la forma como operaron estos mapaches. No, bueno, esos mira, seguramente ya está, pero te puedo decir de varios modos. Primero, por ejemplo, el mayor donador de recursos a este momento donó $2.5 millones él solo. Es un judío y es uno de los accionistas del Chicago Sun-Times, de un periódico que tiene muchísimas acciones en la bolsa y todo, y a pesar de eso es un periódico que estuvo pues abriendo bastante el juego político. Sin embargo, bueno, ya a nivel de, ya cuando te pones a analizar cuáles son esos grandes donadores, de hecho Chuy García durante la última semana le pidieron, así como recurriendo a una suerte similar al IFAI, que por dignidad y por lo que fuera, abrieran los 1.500 emails de sus donadores que se sabe tenía Rahm Emanuel, en qué consistían, que los desclasificaran y los hicieran públicos, y mangoneando por supuesto a la gente de la Suprema Corte, bueno, de la Corte Estatal, no se permitió que se abrieran. Se sabría mucho más. Lo que te puedo decir es, imagínate nada más competir el tiempo de televisión en los Estados Unidos, en una ciudad como Chicago, que tiene bolsa de valores y que es la segunda ciudad en bolsa de valores de los Estados Unidos después de Nueva York, ¿no? Entonces imagínate el prime time, el horario estelar como el de ahorita, ¿no? De 8 a 9 de la noche en los Estados Unidos. ¿Cuánto cuesta el minuto? Pues Rahm Emanuel metía hasta 20 anuncios por canal en una hora contra uno de Chuy García. Eso se le llama, desde el punto de vista rebeliano, o sea, eso es fascismo
es lo que está haciendo, lo que pretendió hacer, son muy chancludos los del Partido Verde, pero digamos, el Partido Verde quería hacer lo mismo, ¿no? Te saturo de elefantes maltratados para que pienses que estamos haciendo gran labor, y en realidad no lo lograron. Esa es una de las formas abiertas que desgraciadamente la ley permite. Allá les permite tener recursos particulares en campañas y también los tiempos de exhibición. El otro que fue muy feo, muy duro y muy decepcionante fue que un líder de opinión de la televisión pública de la WTTW Canal 11, que es una televisora pública de la Northeastern Illinois University, Northeastern tiene 65% de estudiantes hispanos en todas sus carreras. Northeastern, que es una universidad con la que tenemos muchos lazos de afinidad. Yo hice mis ferias de libro, he dado conferencias y todo ahí. Esta gente tiene un líder de opinión, lo que le llaman un anchor, ¿no? un ancla mediática que se llama Phil Ponce. Él fue electo para ser el tercer moderador de los debates entre Rahm Emanuel y Chuy García, y la verdad, hasta el propio Rahm Emanuel dijo, bueno, creo que se pasó. Y lo primero que empezó fue, o sea, el hijo de Chuy García, de chavo, pues como en cualquier chavo de la villita, pues estás con unos o los otros, o por lo menos eres el de tu calle, ¿no? ¿De qué tranza del barrio, no? O sea, ahí el del barrio es, eres de la 26, eres de la 27, de la Washington, ¿no? Las gangas, las pandillas, algunas son por afinidades, otras van generando crimen y otras de plano son instrumentos del crimen organizado. Pero eso no quiere decir que cualquier chavo que se meta a una pandilla, por sus condiciones de que está, toda la pandilla del barrio creció y están, pues son cuates, ¿no? No quiere decir que todos sean criminales, primero. Segundo, no quiere decir que todos estén operando en el sentido de favorecer a tal o cual grupo. Al hijo de Chuy García se le acusó de ser ganguero. Puede ser que el chavo haya tenido sus alcoholazos y sí juntándose con la banda de su barrio, de su calle, pero es un cuate que salió de eso y que fue ayudado por mucha gente. Bueno, le echaban en cara de que había Chuy García logrado que un abogado no le cobrara nada, cuando en realidad el abogado fue el que se ofreció. Le dije, oye, yo te ayudo para que te arregles, pero tienes que estar en un programa de desintoxicación con tu familia y todo, y no te voy a cobrar siempre y cuando lleves tu programa al fin. Pues eso se lo echaron en cara, ¿no? Y eso tiene que ver mucho en una ciudad con tanta violencia, ¿no? Y tan moralista también por otro lado, ¿no? Yo te diría que esas serían mis respuestas, ¿no? Gracias. Usted quería preguntar, ¿verdad? Gracias, buenas noches. Mi pregunta es muy concreta. Sabemos, bueno, fue una derrota, no es una derrota. El valor que tuvo Chuy García al contender, nadie lo tiene, son pocos los que realmente se lanzan a hacer una campaña como la que él hizo, como la que nos acaban de explicar ustedes. Es lamentable, sí, parecería que nos están hablando lo que estamos viviendo aquí en nuestro país, ¿no? Y es lamentable porque allá hay muchos de nuestros paisanos, de nuestros seres queridos que están sufriendo las consecuencias. En carne propia le estamos sufriendo nosotros, la familia Vadillo Sánchez. Aquí está presente mi hermana, ella fue deportada, estuvo incluso en prisión en San Diego porque la deportaron y los niños están allá. Entonces estamos muy interesados en saber cuáles son las estrategias que siguen. O sea, ella está en Santana, ¿por qué no hacer unas alianzas entre todos los condados, entre todos los estados de allá en Estados Unidos, para ir haciendo alianzas con todos los connacionales y empezar a hacer una lucha, y que nosotros aquí, los que estamos aquí en nuestro país, empecemos a apoyarlos allá? Sí me gustaría saber si ustedes saben si habrá una estrategia para que la podamos seguir, y con estos medios. Nosotros estamos aquí por los medios electrónicos. Le decía a mi hermana, yo me enteré hoy en la mañana que abrí el correo electrónico y vi esta invitación, la cual agradezco. Entonces, los medios electrónicos nos pueden ayudar mucho, y si hay alguna estrategia me gustaría saberla. Gracias por ilustrarnos de esta forma y por habernos invitado. En ese sentido, la Ciudad de México lleva un programa muy bueno. Nosotros tuvimos la oportunidad en el sexenio pasado
de implementar, de lograr introducir a las políticas públicas al gobierno de la ciudad en apoyo a las familias que dejamos cuando nos vamos y de los migrantes, en este caso específico de los migrantes chilenos. Hay programas actualmente que apoyan al caso como su hermana. Es una de las tareas específicas que se dio el gobierno de la ciudad, la protección de estas familias. Nosotros cuando imaginábamos este programa, no sabemos si iba a pegar o no iba a pegar. Cuando yo decidí ya estar en México, reuní un grupo binacional de expertos, entre ellos Casaslan, Benjamín Anay, entre otros, para meter este proyecto al gobierno de la ciudad. En ese tiempo el candidato Marcelo Ebrard, cuando yo vi con él, tuvo la visión de aceptar este proyecto, que dio como resultado el Centro de Atención a Migrantes y sus Familias dentro de la Secretaría de Desarrollo Rural del gobierno de la ciudad, lugar en el cual pueden acudir a pedir asesoría y ayuda en su caso para la reunificación familiar. Esto fue todo el sexenio pasado con unos logros increíbles como el acta de nacimiento, el seguro de desempleo para los deportados, proyectos productivos, una serie de programas específicamente para las familias que dejamos cuando nos vamos. A partir de este sexenio, yo ya al ver que ya estaba más o menos establecido esa política pública, me vine con mi organización a hacer lo mismo que hacemos en el gobierno de la ciudad. Muchos de los programas me dicen: oye María, te estás fusilando los programas del gobierno de la ciudad. No, yo los implementé. Ahora estamos en la sociedad civil y donde también damos la asesoría para la doble nacionalidad, apostillamiento, traducción, inserción para la doble nacionalidad, como podría ser el caso de sus niños. Si es que están en los Estados Unidos, podemos apoyarle con la asesoría. Entre otras, los proyectos productivos. Proyectos productivos para nosotros es un ancla muy importante. Estas bondades de estos proyectos, que no están al 100% como fueron diseñados, pero que sí sirve. El proyecto productivo por parte del gobierno de la ciudad tiene dos bondades específicas. Una, activa la economía de esas familias que dejamos cuando nos vamos y frena la migración. Y para muchos casos de los compañeros que han sido deportados, llegan a México, a la Ciudad de México, y ya tienen algo estable que les permite ya no sufrir lo que la mayoría de los deportados están sufriendo. Los chilangos deportados llegan aquí a la Ciudad de México, obviamente deportados, desarraigados, sin dinero, sin trabajo, que después de ser un sostén en la familia son una carga. Y eso es una cosa inhumana que nosotros no podemos permitir, partiendo de la base de que somos deportados ahora, pero ayer éramos contribuyentes y derecho tenemos a que se nos apoye en las circunstancias de deportación que tenemos. Es una de las luchas de la Organización Binacional Migrante Aztlán que estamos llevando a cabo para que se nos reconozcan nuestros derechos, no solamente como deportados, sino como contribuyentes. Lo que nosotros ingresamos a la Ciudad de México es el equivalente al presupuesto de todas las delegaciones. Y nos preguntamos: ¿y qué? ¿Qué con eso? La lucha sigue para que se nos reconozcan nuestra doble nacionalidad, nuestra binacionalidad, porque todos como Benjamín, como yo, parte de nuestra familia está en México, parte de nuestra familia está en los Estados Unidos. Y seguiremos en esa lucha, sobre todo la protección a la familia que dejamos cuando nos vamos, porque cuando nos vamos los dejamos en total indefensión. Yo tuve la suerte de regresar bien, pero muchos no. Toda la lucha prosigue en ese sentido, que se nos reconozcan nuestros derechos como contribuyentes en esta ciudad. Y la Organización Binacional Migrante Aztlán está en Doctor Erazo 127, esquina con Niños Héroes. Mi teléfono es 1688-6985 para cualquier asesoría en las materias que le estamos especificando. También damos asesoría para visa, damos la asesoría para pasaporte, porque son trámites estrictamente personales, pero estamos para servirle dentro de la organización. ¿Repites la dirección y el teléfono por espacio? Doctor Erazo 127, Colonia Obrera, ¿no? Colonia Doctores. Esquina con Niños Héroes. Y mi teléfono es 1688-6985.
y mi correo electrónico es magausa@hotmail.com. Cualquier asesoría binacional estamos para servirles. Ahora, responder, creo que el uso de los medios de comunicación electrónicos o por internet son indispensables ya, ahora, ¿no? Sé que hay mucha comunidad allá que inclusive, y aquí, que inclusive no manejan un correo electrónico o en su caso un Facebook o inclusive el WhatsApp, pero donde hemos encontrado mucha articulación de información ha sido por las redes sociales, por Facebook, porque creas tu perfil, el otro perfil, empiezan a interactuar, empiezan a compartir noticias, empiezan a compartir sobre todo información de cómo estás, pero sobre todo las informaciones actualizadas de cómo va caminando la reforma migratoria y cómo va repercutiendo inclusive lo de las redadas masivas. O sea, hay en Chicago hay una compañera en Twitter que se dedica a monitorear todas las redadas y dice: en la calle de esta redada, tengan cuidado. Entonces, por esa vía podría ser, pero siempre y cuando pues tengan los instrumentos necesarios como para estar pues en una computadora con internet y que tengan una cuenta de ese Twitter o Facebook, ¿no? E ir vinculando la información. Entonces ya es una red, entonces ya abres tu perfil o abres tu muro y vas a ver toda la gama de todas las noticias que inclusive se están actualizando. Nada más, sí, mira, yo creo que estos esfuerzos son los primeros y los más importantes que hay, los que surgen desde abajo. O sea, cuando la sociedad civil puja para que haya políticas públicas incluyentes de este tipo de temas, sucede que puede haber sensibilidad o no de los políticos, o ya se le está haciendo tarde para irse a comer al cardenal, ¿no? O sea, también nos pasa eso de que te tienen ahí en la antesala con el proyecto, a la mera hora le sacan la carnita al proyecto y tú te quedas por ahí sin nada. Hay que tener cuidado porque ciertamente hay que decirlo, hay que combatirlo culturalmente. A veces suele ser el propio enemigo el paisano, ¿no? O sea, el paisano te pone la pata y ¿a dónde vas tú? Y esto lo digo porque suele ocurrir que en los movimientos, en los brotes de movimientos de reforma migratoria que hay, sobre todo en California, en Arizona, en Texas, en Nueva York, en Chicago, que son urbes, pero también en algunos pequeños pueblos y ciudades donde hay un racismo aún más acendrado, como Nebraska, como Oklahoma, lugares donde hay mucho empleo de mano de obra y donde no hay clubes de migrantes ni nada de eso. De repente no deja de ocurrir lo que me acaban la semana pasada, que si no me quería yo meter a la plataforma de un líder que organiza conciertos de música de banda en Texas, en Austin, porque él es millonario y quiere ser candidato, ¿no? De un partido de aquí, no me acuerdo cuál es, uno de esos nuevos partidos. Y yo le decía, bueno, hay mucha gente que se jala agua para su molino. Cuando fue el caso de Elvira Arellano, que es amiga mía, yo la quiero mucho y todo, pero obviamente hay gente que está atrás de ella, como el propio Luis Gutiérrez, que se vende él mismo como si fuera el gran demócrata moviendo la reforma migratoria y solamente lleva 22 años sin que nadie lo mueva de ser diputado. O sea, ahí sí que hay reelección, ahí sí que hay caciquismo, ¿no? Y el señor le dio su apoyo a Rahm Emanuel. Entonces, desgraciadamente, hay veces que la falta de preparación política y también la falta de claridad en cómo se compran las ideas políticas o cómo nos las venden, hacen que muchos de nuestros paisanos caigan incautos en manos de gente que después, con los datos que ya tiene, los empiezan a extorsionar, les llaman de que mándanos por favor porque ahorita está detenido tu sobrino aquí en la frontera y mira, si mandas $3,000 ahorita te lo soltamos. Son extorsionadores y usan a veces las redes de los migrantes para crear todo ese terror. Díganmelo a mí ya me quisieron extorsionar, y estoy amenazadísimo de muerte. Pues muchas gracias por esta plática tan interesante. Creo que es un tema verdaderamente inagotable. Yo lo que quisiera es conocer tu opinión respecto de una posible caracterización, regresando al tema de Chuy García y de su participación política
electoral. No podemos soslayar el hecho de que México y Estados Unidos, en la zona económica, está integrada, ¿no? Hace un rato comentaban que los trabajadores migrantes mexicanos en Estados Unidos transfieren una gran cantidad de remesas a México, con las cuales una buena parte de la economía del país se sostiene. Pero tampoco podemos soslayar el hecho de que los trabajadores migrantes en Estados Unidos pues son trabajadores de segunda, ¿no? Es decir, son los cachirules de la economía norteamericana, y esto ha sido así durante décadas. Entonces llama la atención el proceso de Chuy García porque de alguna manera implica una transformación cultural. Lo comento porque, bueno, en el caso de nosotros aquí en Brújula, uno de los aspectos centrales que nos interesa es la formación ciudadana, la formación de sujetos, un sujeto de ciudadanos que participan y tienen una postura frente a lo que ocurre en su comunidad. En ese sentido, Chuy García pareciera estar rompiendo una serie de esquemas que establecen las estructuras corporativas o el poder a través del control de los procesos electorales, cosa que ocurre tanto en Estados Unidos como en México. Entonces, la pregunta que yo quiero hacer es, ¿podemos considerar que en todo caso la participación de Chuy García puede caracterizarse, o su mayor significación es que proviene del activismo social? Esto implicaría que es el activismo social lo que en alguna medida constituye una alternativa para contrarrestar el control de las estructuras corporativas que se tienen en los procesos electorales. Sí. Gracias. Bueno, rápidamente, ya no quiero abusar, pero bueno, yo creo que el activismo debe tener resultados. O sea, esos que son activistas eternos, que nada más están activizando, ¿con cuál es tu actividad realmente? Pues de esos hay muchos, ¿no? Hay muchos que se eternizan 20, 30 años en el club de los migrantes de Telolapan, por ejemplo, ¿no? Y el señor resulta que es el cacique número 1 de los moles de Telolapan, y entonces ya no lo puedes mover nunca de ahí, y además tienen sus restaurantes, en su cadena de restaurantes de Chicago, trabajando a 15 aquí, 15 allá, indocumentados en condiciones infrahumanas, ¿no? Y se dicen activistas. Yo creo que el activismo de Chuy García tiene resultados concretos. He ido testificado, porque no soy fotógrafo, entonces a tomar fotos del día que, por ejemplo, la iniciativa que propuso como comisionado del condado de Cook para parar la detención ilegal de automovilistas y deportarlos, que firmó Toni Preckwinkle, que es la presidenta del condado. Él es un comisionado, son 9 comisionados y la presidenta. Él llevó esa iniciativa de detengan las deportaciones. No es nada más una bonita frase, se convirtió en una acción judicial que impide que ya no te pueden pedir tu estado, tu situación migratoria ningún agente de tránsito, y eso es el primer abuso que hace cualquier policía de tránsito en los Estados Unidos. Si no trae una licencia de allá, ya empezó el problema, ¿no? Ya eres casi uno de las presas fáciles. Entonces, ese tipo de cosas, o sea, él convirtió una idea de la comunidad, una demanda de la comunidad, en una acción de parar las deportaciones por considerarse ilegalmente a nivel constitucional, de acuerdo a las normas de los Estados Unidos. Otra, él propuso que haya credencialización para todos los habitantes de Chicago, sin importar su situación migratoria. 3, ese ya está ahí detenido, obviamente, por todos los conservadores, pero 3, que traigan todos una licencia de manejo, siempre y cuando aprueben un examen de manejo en idioma inglés, por ejemplo, ¿no? Pues eso, oiga, si nos vamos para allá y no queremos aprender inglés, pues ya, como que that's weird, ¿no? O sea, está medio complicado no querer comprender que ok, se defiende el español en la literatura, en el habla, en la casa, en lo que tú quieras, pero al momento de interactuar con las demás culturas, pues mira, hay polacos que hablan muy bien el inglés,
irlandeses, chinos, coreanos, y te puedo decir Ucrania, hay una bola, se hablan 40 lenguas por lo menos en Chicago, y todos hablan inglés. Entonces son tareas que también, por ejemplo, otra acción concreta de activismo de la época en la que él estuvo con Harold Washington como alderman, y que él impulsó. Él propuso, junto con todos los activistas de la comunidad, que se propiciara esto que decía Juventino, lo que se llaman after school, kids after school, que son actividades para, como los papás están trabajando, y los chavos, en lugar de que salgan a romperse la madre ahí en el barrio, pues los meten a hacer actividades deportivas, artísticas, etcétera, que aprenden un oficio. Son los after school programs, ¿no? Aquí ahora ya le pusieron que son las escuelas son de 2 turnos. O sea, él propuso que se enseñaran las raíces étnicas de cada grupo de acuerdo a cómo estuvieran en las escuelas. Entonces, hay un Chicago Mariachi Project, ¿no?, que es un proyecto de enseñar a los chavos a tocar mariachi. Hay un de enseñar son jarocho, de enseñar, por ejemplo, todo lo que es la cultura del maíz, porque resulta que en Illinois es uno de los grandes graneros del mundo, pero el huitlacoche no les gustaba a los gringos, ¿no? Pues ahora el huitlacoche ha sido completamente integrado, y gente como Rick Bayless, que tiene su show en National Geographic, pues ya tiene esa delicatez del huitlacoche fresquecito de Illinois. Y para los que dicen, no, es que la comida gringa no sabe nada, discúlpenme, las manos mexicanas son las que la crean. Yo quiero hablar una cosa muy rapidísima sobre la construcción de la ciudadanía binacional. Allá en Estados Unidos hay cursos de ciudadanía. Yo propondría cursos de ciudadanía binacional para que aprendan sus obligaciones y sus derechos tanto como ciudadanos norteamericanos como mexicanos. Eso nos daría un gran impulso, conocer nuestros derechos y nuestras obligaciones en ambos países. Sí, justamente era la pregunta que iba yo a hacer. En 1977 yo estuve viviendo en Estados Unidos, en Los Ángeles, Washington y algunos estados. Y algunas de las cosas por las que me regresé a México, porque no me gustaba en realidad el tipo de cultura que llevábamos. La mayoría de la gente que emigramos, la verdad, tenemos un nivel cultural pues muy han sido excluidos de políticas educacionales. Sí, tienen muchas justificaciones, explicaciones, etcétera, pero la realidad es esa, ¿no? La realidad es que sabíamos que cuál era el entretenimiento: bailar, tomar y jugar billar. Ese era el mayor entretenimiento. Y también había gente que estudiaba y que se superaba, que también eso es innegable. Pero a lo que me quiero enfocar es que se está creciendo poblacionalmente y por ende se está empoderando políticamente el latino. Entonces, esto me lleva a pensar, bueno, ¿qué pasaría que en un momento dado hubiera gobernadores, como ya lo he sabido, de origen latino, o un presidente mexicano? Si no trabajamos como lo que estamos haciendo aquí los pequeños, de tratar de modificar toda esa mentalidad de corrupción, que es lo que se está mencionando, que bueno, ya está permitido que haya aportaciones de manera privada, y eso es una manera totalmente ilegal. Es ilegal, no me refiero a todos. Entonces yo creo que es ilegal, porque si una persona que no tiene dinero, pues ¿cómo va a competir con una persona que legalmente le va a aportar varios millones? Yo creo que eso habría que irlo tomando en cuenta ya. Y la cuestión, ¿no? Reitero, es muy importante trabajar en el ámbito cultural, porque si no, imagínense que pues sigamos de destructivos. Aquí siempre lo vemos con los compañeros, pero ¿cuáles son los chilangos, los compañeros que migran hacia el DF? Y que desgraciadamente pues no se quedan en la cabeza, pero tienen a mucha destruir la estructura de la ciudad por todos los traumas, todo lo que quiera todavía, pero tienden a eso. Entonces tenemos que trabajar allá y aquí contra ese tipo de cultura, porque vamos, los latinos y los mexicanos en particular, vamos, pero sí, a pasos agigantados para empoderarnos a nivel mundial. Por otro lado, ya es como una especie de fuera de tema, pues les hago una cordial invitación para que nos apoyen con unas firmas
en la idea de rescatar un espacio que está aquí en el 20 de noviembre y en Zahualcoyo, que donde está una escultura de Ho Chi Minh. Yo creo que la mayoría sabe quién es Ho Chi Minh. Y está la plaza, así, no es, ya lo ubican. Bueno, pues está siendo invadida por los indigentes, defecan, dejan las botellas con orines, dejan la ropa sucia. Entonces le hicimos un oficio para que la delegación mande más vigilancia, pero además para que nos otorguen el permiso, eso es un derecho más bien, para que hagamos ahí eventos culturales por lo menos cada mes. Tenemos ahí la listita que la pasamos, si están de acuerdo, pues nos apoyan. Pero recuérdanos quién fue Ho Chi Minh. Víctor, mejor dejamos que termine la última pregunta, porque si no se alarga así la invitación rápidamente para los compañeros que les guste pedalear. Para el 10 de abril salimos en una caravana ciclista de aquí precisamente de Zócalo a Chinameca. Son nada más 75 kilómetros. Nos estamos en otro. Estamos ahí, a las 7 de la mañana. Por concluida, les pedimos a nuestros invitados que nos den algunas conclusiones, hacia algún punto que se haya, sobre todo contestar la última intervención, si algún punto que falte de tocar respecto a este tema, se los agradecería mucho. Pues nada más hacerles una invitación a que cuando vean tema de migrantes, recordemos que todos tenemos un familiar en los Estados Unidos, y acudan a apoyar, porque muchas veces, al igual lo que dice la compañera, nosotros estamos allá y nos sentimos solos porque no tenemos apoyo aquí. Viceversa, los que están aquí no sienten apoyo allá. La propuesta sería que cuando haya temas binacionales, acudamos a ellos. Y reitero mi ofrecimiento para cualquier gente que requiera de una orientación o asesoría binacional, estoy para servir. Gracias. Bueno, yo invitarlos a que, el acercamiento que tengan con sus familias sea en este marco de la reforma migratoria, estar nada más al tanto, establecer los hilos de comunicación y sobre todo a sugerirles que, como aquí estamos organizados para estos eventos, invitarlos que allá también se organicen, porque no nada más es una cuestión electoral, o no nada más en una cuestión de una marcha masiva de defensa de los derechos, sino porque el panorama que se viene se visualiza difícil, y nada mejor que la organización para cualquier acción. Me veré muy anarquista o no sé, pero es mejor tener un poquito más de organización aquí y allá, y eso va a ver de que podamos tener como que más fortaleza en cuanto a articulación, algo que pase aquí o algo que pase allá. Y pues agradecerles su asistencia y que tengan buenas noches. Bueno, yo por último agradecerles su tiempo y pues sí, también me sumo a las peticiones que hacen tanto María como Juventino, en el sentido de estar más atentos de cómo se desempeñan las cosas allá, estar más abiertos a pensar que no estamos, digamos, no es nuestro país técnicamente, pero que tenemos nosotros más de 10,000 años de estar migrando de allá para acá y de acá para allá, y contra los mismos situaciones a partir de que se erigieron como las fronteras en el nivel en que están después del Tratado de Guadalupe Hidalgo. Hay mucha raza allá, hay que comprender que somos parte de la misma historia, que es una historia en espejo. Lo que pasa allá aparentemente no lo pelamos porque pensamos que lo que pasa aquí sí es auténtico. Pues también allá donde hay un mexicano está México, o sea, donde haya una familia mexicana hay un México, donde haya una comunidad mexicana y otro México, y donde haya una persona que lucha por los derechos no solo de los mexicanos, sino de todos los demás, de otras etnias, como fue el caso de Chuy García. Creo que vale mucho la pena que le demos resonancia, lo ubiquemos, y yo estoy muy seguro de que el poder político popular que despertó Chuy García, ese 44% de la votación global de una ciudad, es un gran logro en la historia, de verdad, es un gran logro en la historia de la democracia,
de una democracia súper imperfecta como todas las son, pero al menos que le dan la oportunidad, pero tal como lo cerró ayer su acto final en el foro de la UIC, de la Universidad de Chicago. Dijo, empezó así sencillo como es, dijo, miren, yo les vengo nada más a decir y a contar la historia de un niño inmigrante que hoy contendió contra la maquinaria planadora de la presidencia de la República de este país, sin imaginar que nada más por echarle ganas y por estar consciente de lo que pasa a mi alrededor, pude atraer todas esas luchas y todas esas fuerzas. Creo que Chuy García ha pasado de ser el candidato, no sé qué, no es Jesús, no es Antonio Villarraigosa de Los Ángeles, no. Chuy García se está convirtiendo en, y hay que seguirlo de cerca, en una suerte de estadista de los derechos humanos multirraciales en una sociedad muy excluyente, y eso, cuando lo hace un mexicano, creo que vale mucho la pena tomarlo en cuenta. Muchas gracias por venir. Les voy a pedir, por favor, que esperen un momento. Vamos a entregarle unos reconocimientos a nuestros invitados y les vamos a pedir de favor que también se esperen para que les dé los avisos y unas invitaciones. Si me esperan un ratito, ahorita me hablamos. El Círculo de Estudios de Brújula Metropolitana otorga el presente reconocimiento a María García, de la Organización Binacional Migrante de Astral, por su lucha decidida por los derechos humanos y políticos de los migrantes mexicanos en Estados Unidos americanos, y por su apoyo a la formación ciudadana mediante su participación en la conferencia del avance político de los migrantes mexicanos en Chicago. Así, porque está herido, así que lo dejamos sentadito, no vayamos a hacer. Bueno, señor Benjamín Anaya, con mucho orgullo, Brújula Metropolitana le otorga este reconocimiento por su significativo trabajo de creación, difusión e integración cultural con migrantes mexicanos en Estados Unidos, y por su apoyo a la formación ciudadana mediante su participación en la conferencia El Avance Político de los Migrantes Mexicanos en Chicago. Con mucho cariño le entregamos esto, que sabemos toda su labor y toda la de este grupo, que de veras los felicitamos y les deseamos que sigan adelante con la lucha, porque esta no se acaba.